Desde que nacemos, los seres humanos somos moldeados por el poder del ejemplo. Aprendemos a hacer las cosas más básicas de la vida, como caminar, hablar y expresar nuestras emociones imitando a quienes tenemos más cerca. Cuando ya somos adultos, seguimos necesitando modelos y aunque no sean perfectos, podemos admirar y emular aquellos rasgos espirituales que los convirtieron en gigantes de la fe. Esta semana profundizaremos en los ejemplos personales de dos gigantes de la fe que aparecen en el libro que estamos estudiando. Nos referimos a Caleb y a Josué, porque ellos se destacaron en medio de su generación, desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo de Dios durante los periodos más cruciales de la historia de Israel. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su hermano, su amigo Gerson Anaya, que estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nos encontramos una vez más en esta plataforma para poder estudiar todos juntos. Antes de hacerlo, vamos a orar, pero recuérdese, traiga su Biblia, traiga su libro de estudios y algo con que tomar notas. Acompáñeme por favor reverentemente. Querido Dios, una vez más, Señor, queremos pedir por el perdón de nuestros pecados, por nuestras faltas, para poder, Señor, venir ante usted y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe durante este estudio. Queremos aprender, Señor, queremos entender, pero eso únicamente es posible si usted nos guía, si usted nos da la sabiduría. Es por eso que se la pedimos, Señor, y se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, hermanos, una semana más de estudio, Gigantes de la Fe, el título, y vamos a hablar de Josué y Caleb, esos dos gigantes de la fe. Y nosotros sabemos que como padres, ¿verdad? Siempre miramos que nuestros hijos aprenden con el ejemplo. Y es por eso que muchos de nosotros, muchos de los padres, estamos preocupados porque miramos que nuestros hijos en muchas ocasiones imitan los malos rasgos o los malos ejemplos que nosotros les damos, ya sean malos hábitos o mal carácter, en lugar de enseñarles las cosas buenas. Y no importa la edad que tengamos, nos resulta más fácil obrar mal que hacer lo bueno, porque eso es parte de lo que significa ser seres caídos. El apóstol Pablo dijo ahí en Romanos 7:15, ¿por qué no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco? ¿Y quién de nosotros no se identifica con estas palabras del apóstol? Vamos entonces a leer el versículo para memorizar de Hebreos 13:7. Dice, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Con esas palabras pasamos a el día domingo, fidelidad. Fidelidad. Creo que la fidelidad es una palabra que no está de moda hoy en día. Lamentable y tristemente, vivimos en una sociedad infiel en muchos aspectos. Infiel a los valores, infiel al matrimonio, pero sobre todo infieles fe, infieles a nuestro Dios. Y este día, domingo, vamos a estudiar acerca de quién era Caleb, qué posición ocupaba entre el pueblo de Israel, porque eso es importante.
Porque muchas veces la posición nos hace desviarnos de la fidelidad hacia Dios. Vamos a leer Génesis 36:15, vamos a leer unos versículos, es importante para entrar en el contexto de quién era Caleb. Génesis 36:15 dice: estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijo de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo y Cenaz. Números 13, versículos 6, 30 y al 32. Versículo 6 dice: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Este es el contexto de los días que ha mandado Moisés a reconocer la región. Cuando traen el reporte, José y Caleb lo miraron y se concentraron en los frutos, en lo bueno que era en la tierra, y ellos dijeron: vamos y la tomamos, porque ellos sabían que Dios se las había dado. Pero los otros espías dijeron: no, allí no se puede entrar, hay gigantes, la tierra nos va a tragar, o sea, todo eso. Pero miremos también Josué 14, versículo 6 y versículo 14. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, les dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Esta frase de este último versículo, ¿verdad? De aquí de Josué 14, ¿qué dice? Dice: por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. O sea, había una fidelidad en Caleb. Saben, hermanos, que conforme uno va estudiando se va dando cuenta de ciertas cosas, de significados. El nombre de Caleb proviene de la palabra hebrea Keleb, que significa perro. Y esta palabra aparece en el Antiguo Testamento, pero cuando aparece en un contexto negativo. Pero aquí en este contexto, en Caleb, se utiliza en cartas y también en himnos extrabíblicos para expresar el valor, la tenacidad y la fidelidad de un siervo a su amo. O sea, en este contexto es que se toma el nombre de Caleb. El Caleb, o sea, el perro, como un perro que era fuerte, tenaz, pero sobre todo sí, un fiel a su amo. En este sentido, Caleb fue fiel a su nombre. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda su vida mostró una lealtad inquebrantable a su Señor. ¿Saben que hay otros personajes en la Biblia que sus nombres significaban algo positivo, pero no fueron fieles, no le dieron honor al nombre? Y se me viene a la mente el nombre de Elimelech. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, se habla de él. Elimelech significa mi Dios es rey, pero Elimelech no confió en su rey, él no confió en su Dios y se fue para Moab porque estaba teniendo necesidad de pan. Bueno, para que ustedes vean, pero Caleb sí le hizo honor al nombre, ¿verdad? A la fidelidad. Ahora, ¿qué se dice de Caleb? De que es el hecho de que él estuviera dispuesto a decir lo que él pensaba, a pesar de que, o sea, la mayoría de los espías tenían una opinión completamente diferente, y de que el pueblo de Israel, o sea, también estaba renuente e incluso los estaban amenazando de muerte. Mire en Números 14, versículos 6 al 10,
Y después leeremos ahí mismo el capítulo 14, pero versículos 21 al 25. Mire lo que dice del 6 al 10, números 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena de toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, ya no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, excepto mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Oiga bien, Jehová defiende a sus fieles, ¿sí o no? Se a punto de apedrearlos, y Jehová dice: un momento, así van a ser las cosas. Entonces ustedes no van a entrar. Solo va a entrar Caleb y va a entrar Josué. En Caleb hay un espíritu diferente al espíritu de ustedes. Números 26, ahora el versículo 65 dice: porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Números 32, 12, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Oiga, qué bonita la expresión. Josué y Caleb fueron perfectos delante de Jehová. Ahora, si nosotros miramos estas importantes líderes israelitas contemporáneos de Josué y Caleb, como Samua, Zaphat, Igal, Palti, Nadiel, Gadí, Amiel, Setur, Nadí y Jehuel. ¿Quién se acuerda de esos nombres? Eran de la misma temporada de Josué y Caleb, de la mismo recorrido, de la misma historia, con las mismas oportunidades. Pero ¿quién se acuerda de ellos? No, nadie se acuerda de ellos. ¿Saben por qué? ¿Por qué no nos acordamos de ellos? Porque estos son los nombres de los otros 10 espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán. Y fueron olvidados, porque sus nombres no eran dignos de ser recordados. Y al hacer una pausa en esto, me veo a mí mismo en un espejo y digo: yo quiero ser digno ante Jehová, digno de que mi nombre se recuerde por algo bueno, por algo positivo, que en la congregación en donde yo me he reunido he dejado una huella positiva y no una huella negativa, no algo que haga sentirse mal a las personas, porque para eso hemos sido llamados, para ser ejemplo de los demás. Y es triste a veces que los nuevos miembros que llegan a nuestras iglesias no están recibiendo un buen ejemplo, están recibiendo un mal ejemplo. Pero recordemos que a Dios nada se le pasa. Y es peligroso que nuestros nombres
puedan ser olvidados por no ser dignos de ser recordados. Porque estos otros 10 espías que trajeron un informe describía que iba a ser imposible conquistar la tierra prometida. O sea, algo que Dios les había dicho que se los iba a dar, ellos lo hicieron imposible. Dijeron, pusieron pretextos, pusieron obstáculos. Imagínense que se miraron ellos mismos y ellos mismos se minimizaron. Parecemos langostas, dijeron. Y sí, habían gigantes en esa región, pero ¿acaso ellos iban a enfrentar a los gigantes? Era Dios mismo el que los iba a enfrentar. Y es triste cuando nosotros miramos hoy en día, cuando hay proyectos de evangelismo, proyectos grandes para alcanzar a personas, proyectos que son, sí hay mucho trabajo, pero son positivos para llevar el evangelio a diferentes lugares. Y hay personas que ponen un obstáculo tras otro y o sea, parecen como que tienen un doctorado en los peros. Y cuidémonos de no ser esa persona nosotros. Que Dios nos ayude, que estemos en comunión siempre con Dios. Y es por eso, como ellos no confiaron en el poder de Dios, los corazones de ellos estaban llenos de miedo. Imagínense cuando miraron los muros de allí de las ciudades grandes, los muros de Jericó y todas esas ciudades inmensas, o sea, amuralladas. Hombre, dijeron, no, ahí no vamos a poder entrar. O sea, se dieron antes de que empezara. Pero Caleb, uno de los espías que trajeron un informe positivo, él toma la iniciativa y presenta otra opción basado en una actitud de fe. Porque él estaba dispuesto a defender lo que sabía que era correcto a pesar de la oposición, incluso ante la posibilidad de morir. Porque el versículo 10 de capítulo 14 de Números dice que la multitud habló de apedrearlos. Y hoy en día, lastimosamente y tristemente, querer hacer lo correcto en el ámbito cristiano es nadar en contra de la corriente. Porque el enemigo se ha infiltrado con todas sus enseñanzas, con todas sus cosas y todas sus... ha metido su cola entre el pueblo de Dios, y cuando alguien quiere hacer lo correcto, es apedreado. Así está la situación. Pero ¿qué debemos hacer nosotros cuando la mayoría de quienes nos rodean parecen tener una opinión diferente y contraria a nuestras convicciones bíblicas profundas que tenemos? Bueno, la actitud de Caleb nos da un ejemplo. No quedarnos callados, expresar nuestra opinión y nuestras convicciones bíblicas. No otorgar al silencio, porque entonces las personas piensan que estamos de acuerdo. Día lunes. Dame ese monte. O sea, cuando Caleb pide ese monte, ¿verdad? En la historia del libro de Josué, ¿cómo nosotros describiríamos la actitud de Caleb y Josué? Porque en la forma que hablaban convincentemente, con una fe, con una certeza, ¿será que esto significaba seguir plenamente al Señor? ¿Será que eso es así? Capítulo 14 de Josué, que es donde vamos a leer, versículos 6 al 14, dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué de Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua,
por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y Números 14:24. Dice que, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y aquí se va a hablar, ¿verdad?, de Caleb en los siguientes versículos. Lucas 6:45, ya en el Nuevo Testamento, Jesús mencionó estas palabras. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, imagínense cuántos años habían pasado. Caleb nunca se olvidó la promesa que Dios, el Señor, le había hecho por medio de Moisés, de que él iba a entrar en la tierra que había pisado sus pies 45 años atrás. Y ahí se refirió él, 45 años después, se refirió a su propio informe acerca de la tierra como su convicción profunda que él tenía de que Dios le iba a cumplir su promesa. Y el informe se basaba en la certeza de que Israel sería capaz de conquistar la tierra, pero con la ayuda de Dios. O sea, en contraste con el informe de los otros 10 espías, que nomás le trajeron malas noticias a los israelitas y les metieron miedo, Caleb manifestó una confianza y un compromiso sincero con la promesa del Señor. Y aquí en Josué 14:8, la frase hebrea traducida como yo cumplí siguiendo al Señor, significa literalmente estaba lleno tras el Señor, y es probablemente una forma abreviada de un modismo más extenso, que podría decirse: mi corazón estaba lleno siguiendo al Señor, o llené mi corazón para caminar tras el Señor. A diferencia de otros que caminaban tras dioses extraños y no seguían plenamente al Señor, el corazón de Caleb estaba totalmente consagrado. Esto se repite posteriormente 2 veces para enfatizar la fidelidad de Caleb, tanto en el capítulo 14, el versículo 9, como en el versículo 14. Y allí se da su propia caracterización, está en armonía con lo que el Señor mismo le dijo a Josué, a Caleb, que él tenía otro espíritu que lo distinguía de los otros 10 espías. Pero aquí ahora estaba hablando un anciano, bueno, conforme a la época de hoy, ¿verdad? De 85 años, imagínense. La edad de 85 años. Caleb seguía siendo un ejemplo de lo que el Señor puede lograr a través de personas cuyos corazones están totalmente dedicadas a Él y a la causa. Caleb comprendió que el territorio que cada tribu llegaría a poseer era directamente proporcional a la medida en que se atrevieran a reclamar las promesas del Señor y la cantidad de tierra que estuvieran dispuestos a pisar por fe.
promesas de Dios, oiga bien esto, las promesas de Dios no se cumplen automáticamente. Es decir, no se hacen realidad independientemente de nuestra voluntad. Por el contrario, las promesas de Dios requieren fe acompañada de acción decidida. Porque el término hebreo ulai, traducido como tal vez en Josué 14:12, puede expresar temor y duda, pero normalmente denota esperanza y la anticipación de algo positivo que está por ocurrir. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué pequeñas concesiones o transigencias nos pueden impedir seguir plenamente al Señor? Hay que pensarlo. Día martes. El poder del ejemplo. Y la historia que estamos leyendo en el libro de Josué, esta historia de Caleb, esta historia nos va a poner más en contexto el poder del ejemplo, porque el ejemplo tiene un poder grande. Y cómo se reproduce la actitud de Caleb en la generación más joven, más adelante. Josué capítulo 15, versículo 16 al 19, y dice: y dijo Caleb al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Aquí está hablando Caleb, ¿verdad? Porque su hija no se había casado y él quería una persona valiente para su hija. Acuérdense que Caleb era un guerrero. Entonces dice: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Porque Caleb sabía que para tomar una tierra en ese tiempo, no solo tenía que ser un gran guerrero, no solo tenía que saber utilizar las armas, no solo tenía que ser astuto, pero lo más principal es que tenía que tener una gran fe en que Dios estaría con él y que Dios lo iba a guiar. Y esta propuesta que hizo Caleb de que el que tomare Kiriat Sefer y la conquistara, le iban a dar a su hija Axa, ese desafío lo tomó Otoniel. Otoniel, hijo de Cenaz, que era hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a sus padres tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Caleb entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. En Jueces 1:13 habla aquí de que y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de menor de Caleb, y él dio a su hija Axa por mujer. Está corroborando este pasaje, ¿verdad? Y hicieron, dice Jueces 3:7 al 11, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová y la sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizatín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizatamín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó a su mano a Cusán Rizatáim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra este rey, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Claramente en este pasaje, como les venía explicando, Caleb ofrece a su hija en matrimonio al que conquista Debir. Otoniel conquistó la ciudad y recibió a Axa por esposa. Pero esta historia es importante porque revela una vez más el valor de la fe y la disposición de Caleb para afrontar los desafíos. También muestra que la siguiente generación de los israelitas siguió el ejemplo de estos gigantes de la fe.
de Caleb como de Josué. Y a medida que la generación mayor concluía su ministerio, una nueva generación estaba dispuesta a enfrentar los desafíos y a seguir cumpliendo el plan de Dios para Israel. Y alentada por su marido, nosotros miramos aquí que su marido va y la anima a Axa, o sea, Otoniel, anima a Axa a una muestra de ella misma, de la fe, ¿verdad? Y la relación que le va y le propone a su padre, porque le dice al papá, bueno papá, yo necesito esto, necesito el otro, tráigamelo por favor. Y le dio, ¿verdad? Josué le dio, Caleb le dio todas estas tierras que eran muy buenas. Aquí miramos que la región, esta región montañosa, ¿verdad? Cuando viene la resolución con el papá y viene Caleb, se la pide a Josué y Josué le da esta región, que era una región muy buena. Pero lo que se destaca aquí es la audacia y la determinación de Axa. ¿Por qué? Porque ve que su marido, su esposo y su padre tenían estas mismas actitudes. No tenían temor. Y ellos, ¿verdad? Con el cumplimiento de las promesas de poseer la tierra, la tenían bien segura. O sea, la tierra era un regalo de Dios para Israel. Pero Israel debería también tomar posesión de ella, reclamando las promesas del Señor con fe y con valentía. O sea, tenían que accionar. Y miramos aquí que la determinación de Axa prefiguraba la perseverancia de las mujeres que, según los evangelios, no se dejaron intimidar por la multitud ni por los discípulos y no se rindieron hasta recibir la bendición de Jesús, no solo para ellas, sino también para sus familias. Se ve que en Lucas 18, del 1 al 5, allí vamos a encontrar una lección. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Este pasaje dice en el versículo 1 del capítulo 18 de Lucas: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque yo ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, cuando miramos nosotros aquí, la perseverancia, ¿verdad?, de esta viuda fue la que llevó a este juez a que mirara su caso. Bueno, entregar la antorcha de la fe a la siguiente generación es crucial. ¿Para qué? Es crucial para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Cuando nosotros miramos los desafíos que supone transmitir la fe a la próxima generación y en las oportunidades que tienen los jóvenes de asumir más responsabilidades en la causa de Dios, creo que nos hace pensar mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que no están o no quieren tomar la antorcha, o simplemente esta generación no está alistando a jóvenes para que tomen la antorcha. Y eso es una responsabilidad de los más mayores, de alistar a jóvenes para que vengan a ser parte, ¿verdad?, de esta causa. Pero nosotros podemos hacer algo para facilitar, ¿verdad?, el acceso a esta antorcha a los jóvenes para que asuman un liderazgo, pero no un liderazgo cualquiera, sino que asuman un liderazgo consagrado. ¿Por qué? Porque este tipo de liderazgo es crucial. Y para que ellos asuman un liderazgo consagrado, nuestro ejemplo de liderazgo también tiene que estar en consagración.
Día miércoles. Josué, Josué, un héroe humilde. Porque ya vamos a leer la lista de los lugares que constituían puntos de referencia en los límites de los territorios que se les van a asignar a cada tribu. Y con la asignación, ¿verdad?, de las tierras, los últimos que se les van asignando, miramos allí, ¿verdad?, después de que se le da a las tribus más pequeñas, después se le da la asignación de tierras a Caleb, y ahora Josué, uno de los dos héroes de la fe que estamos hablando en esta semana, de estos que fueron a reconocer, ¿verdad?, en la primera vez que fueron a reconocer los espías. Caleb fue el primero en recibir su parte del territorio, pero Josué recibió la suya al último, después de que se distribuyó todo. Y ahora es el momento de que el pueblo de Israel entregara a Josué la parte que le corresponde. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué implica el hecho de que el gran líder de Israel, quien repartió la tierra, recibiera su herencia en último lugar? Josué 19, versículo 49 al 51 dice que después de que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Timná será en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Josué recibe la ciudad de Timnat-Serah, nombre compuesto por dos palabras. La primera palabra, o sea, Timnat, se deriva del verbo manat, que es contar o asignar, y significa ya sea porción, significa territorio. Eso es Timnat. La segunda palabra deriva tal vez del verbo hebreo serah, que significa exceso o sobrante. Entonces el nombre de la ciudad de Josué puede traducirse como la porción sobrante o el territorio restante. El nombre de la ciudad que Josué eligió de entre lo que quedaba daba testimonio de el tipo de carácter que tenía Josué como líder, que no porque era el jefe iba a agarrarlo primero, que no porque él había sido el líder que había conducido al pueblo se iba a agarrarlo mejor. No, la actitud, miramos aquí una actitud humilde, porque él se quedó al último. Él esperó hasta que todo el pueblo recibiera su parte. Y después no eligió como herencia uno de los territorios poblados ni las ciudades más impresionantes, sino que eligió una ciudad modesta. Posiblemente esta ciudad estaba en ruinas y entonces la escritura dice que él la reconstruyó y habitó allí. Pero además, Timnat-Serah tenía otra característica, porque estaba situada cerca de Silo, en las inmediaciones del santuario, lo que demuestra dónde estaban las prioridades de Josué y hacia dónde se dirigía su corazón. Siempre quería estar cerca de Dios, en rumbo hacia Dios. Allí puso la morada de él. Y se me viene a la memoria, ¿verdad?, cuando Abraham y su sobrino, los siervos tienen problemas, y entonces el sobrino, que estamos hablando es Lot, mira para un lado y mira lo mejor, y no le importó que su tío, el que lo había traído, el que le había provisto, ¿verdad?, por medio de él había sido obtenido esas riquezas. Él escogió lo mejor para él, y poco a poco fue poniendo sus tiendas, dice la escritura, hasta que se llegó a meter a Sodoma y Gomorra.
Bueno, aquí miramos nosotros entonces la actitud y las prioridades del corazón de Josué. Después de que esta nación naciera, ¿verdad?, esta nación nueva de Israel, fue conducida a la tierra prometida y el territorio que se le dio a cada tribu, a cada familia, quedó asegurado con la ayuda de Dios. Y no habría habido ninguna objeción si Josué hubiera demandado una herencia más significativa. Pero él se contentó con vivir una vida sencilla, centrada en lo más importante, encarnando así la oración expresada más tarde por David. David dijo: una sola cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Salmo 27:4. De estas enseñanzas, de estos héroes humildes, de estos héroes de la fe, tenemos que aprender las actitudes para poderlas aplicar hoy en día nosotros mismos. Día jueves, transformados por la contemplación. Miren, contemplar el ejemplo de vida de los grandes héroes de la fe es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Al mismo tiempo, nuestro ejemplo supremo es Jesucristo, su vida y sus enseñanzas. Y la pregunta es, ¿cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús? ¿Cómo va a ayudar esto a transformarnos a nosotros? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También en 2 Corintios 3:18 se dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hay un científico en una universidad de California, en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, se llama Marco Iacoboni. Investigó la función de las neuronas espejo. Estos son unos pequeños circuitos celulares que se activan cuando realizamos una determinada acción, como reír, abrazar a alguien, y también cuando observamos a otra persona y realizando esa misma acción. La actividad de las neuronas reduce la distinción entre observar algo y hacerlo. Ellen White habló de esto y habla de la importancia de contemplar el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claros y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro y ser parte de un instinto natural. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar un carácter que será la copia del carácter divino. Y vamos a crecer a su semejanza. Ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Esto lo puede leer usted directamente en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 289 a 290. Pero, ¿qué dos procesos tienen propósitos opuestos en nuestra vida? Porque hay dos procesos que tienen propósitos opuestos en nosotros. ¿Y cómo podemos estar seguros de que le damos espacio al correcto? O sea, que estamos alimentando el propósito correcto. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este capítulo, que es el resumen de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo habla de dos fuerzas antagónicas que intentan moldear nuestras vidas. Por un lado, el mundo trata de forzarnos cada día a amoldarnos a él mediante sus diversas influencias. Influencias que van a tener un efecto en nosotros de una transformación que va a actuar desde el exterior hacia el interior. Esa es una manera, ¿verdad? Una fuerza que trata de transformarnos de afuera hacia adentro. Pero para contrarrestar esto o esta influencia externa, el Espíritu Santo es capaz de transformarnos actuando desde nuestro interior hacia afuera, de un modo similar, así como se convierte una oruga en la metamorfosis, se convierte en una hermosa mariposa. Ahora, esto no es magia. Esto no viene por arte esto no es magia. Porque para que ese proceso ocurra, necesitamos consagrarnos a Dios y pedirle que continúe la buena obra que ha comenzado en nosotros. Así como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que tomar decisiones cada momento y vivir de acuerdo al Espíritu. El Señor nos ayude. Muchas gracias, amigos, hermanos, por haber llegado hasta el final. No se olviden, por favor, ¿verdad? Suscríbanse y compartan el video. Recuérdense, hermanos, que este canal no está monetizado. Hacemos esto porque queremos compartir las enseñanzas con aquellos que tal vez no las conocen, o si ya las conocen, para poder recordar y repasar todo esto. Bueno, nos vemos la próxima semana, si Cristo no ha regresado, si Él lo permite, por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y muchas bendiciones.